Se trata probablemente del texto más elocuente y emotivo de todos los escritos de Pablo. Efesios 3:14 dice así: Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso pedí públicamente esta mañana que nos arrodillásemos para orar. La oración no debe nunca convertirse en una rutina como el que pone sal en la comida. He estado en comités de la Conferencia General donde el moderador, tras alguna broma y alguna risa, decía: Bien, es hora de comenzar. Que alguien haga una pequeña oración, por favor. Nunca deberíamos acercarnos a Dios en oración descuidadamente. Si no puedes orar reverentemente, muestra a Dios en cualquier caso el respeto de no simular que oras. El corazón de Pablo está profundamente conmovido, así que inclina su corazón y sus rodillas ante el Señor Jesús y ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, y la palabra griega usada para amor es una palabra muy especial, es la palabra ágape. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el ágape de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Y la última expresión no es realmente una buena traducción, sería más bien para la eternidad. Me gustaría que ahora echásemos un pequeño vistazo a estos comentarios. Primero, aprendemos el modo correcto de orar. De rodillas. Y muchas de nuestras iglesias necesitan aprender ese simple asunto. Hoy en día, en las iglesias populares, a menudo se deja de lado el arrodillarse. Y en la iglesia remanente, en el pueblo que se prepara para la pronta venida del Señor, no hemos de descuidar el orar ante el Señor, y que el que ore humille su corazón y sea reverente ante el Señor. Segundo, aprendemos a quién debemos orar: al Padre. En la iglesia de la que he sido miembro durante 20 años, ruego a nuestros maestros de escuela sabática que presenten a los niños y a las niñas al Padre.
en vez de enseñarles a orar a Jesús, dándoles la impresión de que el Padre es tan distante, frío y extraño para los niños que no pueden venir a Él, que tienen que orar a Jesús. Sin embargo, Jesús mismo enseñó a los niños a orar, como nos enseñó a orar a nosotros adultos. Padre nuestro que estás en los cielos. Ellos deben aprender que el Padre les ama tanto como Jesús, pues el Padre nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Y tercero, se nos recuerda que la Iglesia es una familia en cielos y tierra. En el bautismo no te unes simplemente a tu iglesia local. Yo oficié un bautismo este pasado sábado de un chico de 12 años. Tuve el privilegio de estudiar con él varios meses. De antemano, quería que él estuviese seguro de lo buenas que son las buenas nuevas, de cuál es el mensaje del tercer ángel y cuál es el mensaje del segundo ángel y por qué somos adventistas del séptimo día y no luteranos, como la iglesia que está calle abajo. Y creo que este joven chico se ha asido a estas verdades. Yo le dije, Walter, al bautizarte, no te unes simplemente a la iglesia de Meadow Vista. Te unes a una iglesia mundial y te unes también a una iglesia en el cielo. El número 4 nos dice que el hombre interior, nuestra vida espiritual, necesita ser fortalecida. Puedes tener una vida interior, pero es posible que sea débil. En tal caso, debería alentarte que, ni más ni menos que el apóstol Pablo, que tan a menudo arriesgó su misma vida por el Señor Jesucristo, ora por ti, personalmente, para que el hombre interior sea fortalecido. Agradece al Señor por la oración de Pablo por ti y únete a ella. Número 5. La idea panteísta de que Cristo está presente personalmente en cada persona se muestra como falsa. Cristo mora en los corazones humanos solo por fe. Pablo pide que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos comprender eso. Es muy importante. Entonces, ¿qué significa la fe? Conocemos la palabra, pero ¿comprendemos qué es realmente la fe? Se lo digo a todo el mundo, y os lo digo a vosotros. Estoy en el jardín de infancia. Ese es mi sitio, y sigo orando al Señor. Ayúdame a entender qué significa creer. Yo soy ese desconsolado padre de Marcos 9, cuyo pequeño hijo estaba poseído por un demonio y clamó a Jesús, si puedes hacer algo, ayúdanos, por favor. Jesús le respondió, si puedes, al que cree todo le es posible. Y el padre, rompiendo a llorar, le dijo, Señor, creo, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Y aquella querida dama, Ellen White, dijo, si aprendéis a hacer esa oración, nunca pereceréis. Por ello, esa es mi oración todos los días. ¿Qué significa creer? Bien, Ellen White hizo una reseña sobre ello y, de alguna forma, la descubrí. Ella escribió 25 millones de palabras. Y he de confesaros que hay millones de esas palabras que aún no he leído. Ojalá pudiera leerlas antes de morir.
si es que de morir, pues aún abrigo la bendita esperanza. Quizá penséis que estoy loco, pues acabo de cumplir los 90, pero aún abrigo la misma bendita esperanza que cuando fui bautizado a los 12 años. Y, de algún modo, al leer de una fuente bastante desconocida de entre sus escritos, descubrí que su definición de fe es interesante. En el Review and Herald del 24 de julio de 1888, ella dijo lo siguiente: podéis decir que creéis en Jesús cuando tenéis una correcta estimación del coste de la salvación. En otras palabras, sed humildes, sed modestos. No sigas gritando, yo creo en Jesús, sí, sí, yo creo. Si tu corazón no se ha ensanchado para valorar el coste que el Hijo de Dios pagó para salvar tu alma. Puede valer para un niño de 3 años, pero es trágico que adultos como nosotros tengan aún una comprensión infantil de lo que sucedió en la cruz. Tú puedes decir que crees en Jesús cuando sientes. Lo emocional tiene algo que ver con la fe. Oigo a gente decir que no hay que ser emotivo, pero Ellen White dice que tú puedes decir que crees en Jesús cuando sientes que Jesús murió por ti en la cruel cruz del Calvario. Cuando tienes una fe inteligente que comprende que su muerte hace posible que tú dejes de pecar. Lo dijo ella, no yo. Que dejes de pecar. Hablamos sobre esto ayer en nuestro grupito. Si te mantienes pecando y pidiendo al Señor que se mantenga perdonándote, o si verdaderamente dejas de pecar. Bien, Ellen White tenía la idea de que Dios tendrá un pueblo que dejará de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. ¡Qué tremendo pueblo! Sigue diciendo ella en la cita del Review and Herald. Y perfeccionar un carácter justo por medio de la gracia de Dios, otorgada a ti como compra de la sangre de Cristo. Así que, cuando Pablo ora aquí para que seamos fortalecidos con poder para que Cristo habite en nuestros corazones por fe, a esa fe se está refiriendo a una correcta apreciación en el corazón de lo que costó al Hijo de Dios el salvarnos. Y llegamos al número 6. El texto nos enseña que os hacéis arraigados y cimentados en ágape, como un árbol gigante cuyas raíces crecen bien profundamente, de modo que cuando llega el huracán no se tumba, sino que permanece firme. Y ese es el ideal de Dios para nosotros, pues, debo decíroslo, no os haré daros una falsa impresión, el huracán va a venir. Vuestra fe va a ser tremendamente zarandeada. Viene un zarandeo a la iglesia como vosotros y yo no podemos concebir. Es posible que vengáis a la iglesia un sábado por la mañana y la encontréis vacía.
Todos habrán recibido la marca de la bestia. Espero que eso no suceda en vuestra iglesia, pero va a suceder en algunas iglesias. Si pastor y maestros de escuela sabática han sido negligentes en sus obligaciones y no han instruido a los miembros en las verdades de la justicia por la fe, serán arrastrados por el viento como hojas marchitas cuando llegue la tormenta. Yo aún tengo la confianza, tengo la fe, me pregunto si alguien va a decir amén a mi fe, de que si un pastor es fiel, si sabe cómo arrodillarse y cómo orar, si su corazón ha sido humilde y si alimenta a su congregación con el pan de vida, su iglesia no tiene por qué sucumbir cuando entre en vigor la marca de la bestia. Y ni un alma dice amén. Nadie comparte mi fe. Si un pastor sabe cómo debe orar, si sabe cómo debe arrodillarse, si entiende la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor de Cristo y si alimenta a la congregación, o el maestro de escuela sabática. Imaginad que el pastor es infiel. Si eres maestro de escuela sabática, agradece al Señor. Tienes el privilegio de alimentar al pueblo con el pan de vida. Y si eres fiel, yo tengo la confianza de que las personas que te escuchen no cederán cuando se imponga la marca de la bestia. Gracias. Estoy contento de que algunos estáis de acuerdo. Número 7. ¿Para qué está orando Pablo? No es para que des más ofrendas o pagues más diezmos, o incluso para que hagas más actividad misionera. Él no está orando para que hagas más obras. Él está orando para que tú puedas entender algo, comprender algo, ver algo, darte cuenta de algo. Pero ver el qué, esas grandes dimensiones, tan grandes como la eternidad, del amor conocido como ágape. Número 8. Al leer este pasaje, cuando podemos leer lo que dice Pablo de una manera madura y comprenderlo, entonces él dice que puede ser lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso significa nada menos que la preparación para la traslación en la segunda venida de Jesús. Aquellos que sean llenos de toda la plenitud de Dios, como dice Pablo, estarán en pie en el cierre del tiempo de gracia y resistirán en el gran tiempo de tribulación que habrá en la tierra cuando no haya mediador. Para eso fuisteis bautizados, ¿sabíais? No fuisteis bautizados para morir un día y levantaros en la primera resurrección. Eso era antes de 1844. Eso es lo que Cristo estuvo haciendo en la primera parte del santuario celestial durante 18 siglos. Pero en 1844 hubo un cambio y Cristo dejó el primer apartamento y cerró la puerta del primer apartamento para entrar en el segundo apartamento y hacer una obra diferente. No para preparar a las personas para morir e ir a la tumba, sino para ser trasladados en la segunda venida de Cristo. Y estoy contento de que algunos dicen amén. Fuisteis bautizados para estar preparados para la segunda venida de Jesús.
Pero según pasa el tiempo, parece que el pensamiento de la segunda venida queda más y más lejos. Recientemente el Adventist Review publicó una reseña de un joven en una de nuestras universidades en la que decía: no teníamos idea de que Cristo tuviera que venir en nuestra generación. Y un joven en mi propia iglesia en Meadow Vista, si bien no de mi clase de escuela sabática, agradezco decirlo, dijo que Cristo no puede venir aún en los próximos 500 años. ¿Es esa vuestra fe? Espero que no. Yo entiendo que Jesús quiere venir por segunda vez. Entiendo a Jesús como un novio. Entiendo que Jesús, además de ser el Hijo de Dios, es aún un ser humano y retendrá su humanidad eternamente. Y todo hombre desea desposar a una mujer, pues Dios dijo en el jardín del Edén: no es bueno que el hombre esté solo. Cuando un hombre ama a una mujer, desea ser uno con ella. Y todo eso es aplicable a Jesús. Tras la decepción de 1888, Ellen White dijo en el Review, creo que en 1904, lo siguiente: la decepción de Cristo va más allá de toda descripción. Un estudiante de Andrews escribió recientemente una tesis muy interesante sobre Cantares, capítulo 5, versículos del 2 al 8. Ojalá pudierais tener una copia, o dejadme decirlo de otro modo, ojalá tuvierais hambre por tener una copia. Porque este joven, muy reflexivo, discernió lo que realmente sucedió en 1888, cuando el novio celestial vino a su prometida llamando y llamando a la puerta. Y este estudiante encontró algo en el hebreo de lo que yo nunca me había dado cuenta. Por eso digo siempre que estoy en el jardín de infancia, porque siempre aprendo algo, gracias al Señor. Él descubrió que la palabra hebrea usada para llamando no es lo que se suele entender por llamando, sino que se refiere a aporrear la puerta, a golpear la puerta. Pero la chica ya se había ido a la cama. Estaba lloviendo. ¿Alguna vez, en una fría y lluviosa noche, has agradecido tanto el poder arroparte plácida y cálidamente en la cama que simplemente no querías moverte de ahí? Y ella dijo: ya lavé mis pies, no quiero levantarme. ¿Para qué viene a esta hora de la noche? No podéis entender eso vosotros, que vivís en esta maravillosa tierra, hasta que conozcáis África, donde el suelo está lleno de estiércol de vaca y hay ratas y lagartos desplazándose por él toda la noche. Así que lo último que haces antes de ir a dormir es lavar tus pies y luego los juntas en la cama sin tocar ese sucio suelo. Y permaneces ahí hasta la mañana. ¿Para qué aporrea mi puerta a esta hora de la noche? Que no me moleste ahora. Está lloviendo, hace frío, tiene hambre, él la quiere. Según Cantares 5, ella finalmente deja de pensar en sí misma. Y piensa en él, que está ahí fuera, frío y hambriento. Entonces ella piensa en hacer algo por él. Se levanta y va a la puerta para que él entre. Pero cuando abre, él se ha ido. Este joven ha escrito su tesis acerca de esos 5 o 6 preciosos versículos. Es reciente. La leí hace solo unas pocas semanas.
Y pensé que él entiende lo que está sucediendo. Hay un libro del que nadie habla. Quizá ni siquiera lo tenemos aquí. Se llama He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Echadle un ojo si está ahí. La Conferencia General me pidió escribir ese libro allá por los años 70 para que yo pudiera expresar mis convicciones sobre cómo se siente Jesús con su iglesia. Echadle un ojo. El libro ha estado todos estos años ahí, en nuestros estantes, sin apenas ser tocado. Bien, ahora, ¿qué es ágape? Pablo ora para que seáis arraigados y cimentados en ágape. He pedido algo especial para vosotros, que os den un libro. Está bien, ¿no? Venís a la reunión y os lleváis un regalo, un libro, y no tenéis que pagarlo. Lo pagaré yo gustosamente, no hay problema. Es un pequeño libro sobre el ágape. Echémosle una pequeña ojeada. Espero que lo subrayéis. Si un libro os gusta y veis una idea a la que querríais volver, subrayadla, de modo que podáis volver a ella. Espero que hagáis eso con este librito. Comenzaremos con la página 5. Os darán vuestra copia en un momento. Creo que mañana he de hablar de nuevo, si no me equivoco. Con la edad me da por repartir libros, así que puede que os dé otro mañana. Dice en la página 5, así que pensáis que es fantástico que una pequeña obra pueda revolucionar el mundo. Sí, el mundo fue una vez poderosamente sacudido por un pequeño grupo de hombres de Palestina que llevaban nuevas en una palabra bastante extraña. Sus aterrados enemigos en Tesalónica confesaron su impacto cuando dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Se referían a los mensajeros cargados de dinamita, los apóstoles de Cristo, especialmente Pablo y también Juan. La palabra que obró esta poderosa hazaña era una que era poco conocida en el antiguo mundo griego o romano. Se trataba de un término griego, ágape. Significaba amor, pero era revolucionario. Vino a ser una convulsión espiritual que impresionó las mentes de la gente, catalizando a la humanidad hacia dos facciones. Y cuando la Iglesia remanente aprenda a entender esa palabra, la proclamación del mensaje del tercer ángel en verdad catalizará de nuevo al mundo entero hacia dos facciones, y nadie quedará indiferente. Unos recibirán la marca de la bestia y otros vencerán. Sigue diciendo: los que siguieron esta pequeña palabra fueron transformados súbitamente en decididos y gozosos seguidores de Jesús, listos para perder sus propiedades. ¿Qué tal perder una casa? ¿O perder tu coche? ¿O tu cuenta corriente? Ir a la cárcel e incluso morir o ser torturados por Jesús.
Y aquellos que fueron catalizados contra la palabra igual de rápidamente se convirtieron en crueles y sedientos de sangre perseguidores de los que vieron luz en este nuevo concepto del amor. Ninguno que oyó las nuevas pudo quedar indiferente. Imposible. El misterioso explosivo en esta bomba espiritual era una idea radicalmente diferente de la que hubieran soñado los filósofos del mundo o los profesores de ética. Era una nueva invención que tomó a amigos y enemigos igualmente por sorpresa. Los judíos estaban totalmente sorprendidos por la idea y, por supuesto, también los gentiles. Nunca lo imaginaron. No es que ellos no tuvieran ni idea del amor, ellos habían hablado sobre él. Los griegos tenían 4 palabras para amor. Podéis leer sobre ello en un libro de C.S. Lewis. Él habla de las 4 palabras para amor, pero hay 2 principales. Estamos tan orgullosos de nuestras lenguas modernas, de nuestro inglés. Solo tienen una palabra para amor. Están asoladas por la pobreza para expresar la idea que proclama el Evangelio. Sigue diciendo: pero el tipo de amor expresado en el ágape sacó a la luz sin misericordia que todas las otras ideas de amor no son amor o incluso son contrarias al amor. Toda la humanidad vino a darse cuenta de que lo que habían estado llamando amor era solo egoísmo camuflado. Por eso creo que deberíamos enseñar a nuestros adolescentes qué es el ágape. Así ayudaríamos a nuestras adolescentes a darse cuenta de que el significado del te amo, que el novio persiste en decirles, no se corresponde con las palabras. Las pobres chicas sucumben. Nadie antes les ha dicho que las aman. Son abrumadas por ello. Conocéis la historia. Si a la pobre chica le hubieran enseñado años atrás qué es el ágape, habría tenido el discernimiento de ver esas mentiras. Avancemos un poco. Cuando Juan escribió 1 de Juan 4:8, él llegó al punto más alto de la revelación bíblica. Dios es ágape. No dice que a Dios le guste el ágape, sino que Dios es ágape. Es lo que dice. La idea común de lo que es el amor, el eros, ha barrido todo obstáculo como un torrente sobre un dique roto. Ahora, gracias a Dios, la palabra eros no aparece en la Biblia. Sin embargo, era una palabra habitual para referirse al amor, así como se usa hoy habitualmente en el idioma de Hollywood. Y tenemos hoy en día palabras derivadas de eros, como, por ejemplo, erótico. Los antiguos filósofos paganos hicieron una pregunta: ¿Dios es eros? Y respondieron: oh sí, Dios es eros. Pues eros es esta poderosa fuerza que vence sobre el deseo humano, que vence todo obstáculo. Cuando 2 personas participan en el eros, nada los detiene. Y además, el eros produce bebés. Sí, Dios es eros. Esa era la idea de los filósofos paganos. Platón quiso mejorar esa idea y desarrolló lo que llamó un eros celestial.
Esta idea del eros celestial es la que invadió la Iglesia en la Edad Media, y el papado creó una mezcla de ágape y eros. La cual se convirtió en una nueva idea que capturó a la Iglesia Católica Romana en la Edad Media. Habiendo invadido incluso nuestra Biblia King James. Yo la uso porque creo que es la mejor traducción, pero no es perfecta. Pero la nueva idea, la nueva palabra del latín que surgió de esto fue caritas, y de ella viene la palabra caridad. Por eso aparece la palabra caridad en algunas traducciones de 1 de Corintios 13. En el original aparece ágape. La idea de los apóstoles sobre el ágape fue revolucionaria en al menos 3 formas. Id a la página 9 si queréis seguirme. Número 1. Si alguien ama con ágape, tiene seguridad en el día del juicio. Eso es lo que dice 1 de Juan 4:17. En otras palabras, si tienes ágape en tu corazón, puedes pasar a través de todos los santos ángeles hasta la misma presencia de Dios, y todos los ángeles se apartarán y te permitirán pasar. Y podrás caminar derecho hasta la presencia del Padre sin temblar y sin miedo. Ello si tienes ágape en tu corazón. Y todo ello porque tienes seguridad en el día del juicio. Ya no tienes miedo de lo que te ha atemorizado toda la vida. Número 2. 1 de Juan 4:18 dice: en el ágape no hay temor, sino que el perfecto ágape echa fuera el temor. Ahora, el temor es saludable si cruzas una transitada calle y miras a ambos lados, por supuesto. ¿Dirías que eso es temor? Bueno, yo más bien diría que es inteligencia. Pero el temor, hablando espiritualmente, es ajeno a la idea de ágape. Juan dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor con ansiedad es el sustrato de la existencia humana en todas las edades. Un temor demasiado profundo para ser reconocido puede hacernos enfermar, pues es conocido en las partes vitales del alma hasta que los órganos físicos de uno se debilitan en su resistencia a la enfermedad. Pueden pasar años hasta que lo vemos o sentimos, pero al fin el temor afecta al órgano más débil del cuerpo, lo colapsa. Y los médicos deben acudir a reparar, si es posible, lo que el ágape podía haber sanado mucho antes. Número 3. Todo sublime objetivo ético y moral de la humanidad no es nada sin el ágape. Pablo dice que puedes hablar en lenguas de hombres y de ángeles, pero que eso no es nada. Puedes tener poderes proféticos, entender todos los misterios y toda ciencia. Puedes tener fe que incluso mueva montañas. Congregar reuniones campestres y contarles todos los milagros acaecidos por tu fe, pero al final nada es si no tienes ágape. Guillermo Miller dijo hace mucho tiempo que, para él, había más evidencia de la presencia del Espíritu de Dios
en las lágrimas que él veía en los ojos de alguien que en todo el estruendo de la cristiandad. ¿Cómo puede distinguirse el ágape de nuestro habitual amor humano? Existen 7 diferencias principales que podemos ver. Por favor, no penséis que yo soy original descubriendo esto. Yo, aquí en Takoma Park, estoy en mi casa. Aquí me gradué. Yo pasé por 4 años de universidad adventista y ni una sola vez oí la palabra ágape. Después fui a África y descubrí el ágape en Uganda. A pocas millas de nuestra misión teníamos a la Iglesia de Inglaterra. El misionero retornaba a Inglaterra permanentemente y tenía sus libros en venta. Así que le visité para ver qué tenía y vi un libro titulado Ágape y Eros, del que yo nunca había oído. Estaba escrito por un obispo luterano, en Suecia, si no me equivoco. Él pedía por el libro un chelín, unos 15 céntimos. Era un libro de tapa dura, así que lo compré. Yo iba de safaris visitando nuestras iglesias y misiones en Uganda Oriental, donde yo estaba de misionero. No teníamos reuniones por la noche, de modo que tenía las tardes libres. Yo llevaba una lámpara que conectaba a la batería de mi coche e intentaba leer el libro, pero no podía entenderlo. No le encontraba el sentido. Estaba a punto de rendirme. Resultaba inabordable para mí. Pero gradualmente fui entendiendo que hay diferencias entre ágape y eros. Y estoy en deuda con Anders Nygren por los 7 contrastes que él plantea. Lo confieso, pero son bíblicos. No son ideas suyas propias. Veamos estos 7 contrastes. Número 1. Nosotros nacemos con el amor humano habitual, el cual depende de la belleza o de la bondad de su objeto. Los hombres jóvenes no se enamoran de una chica repulsiva. En contraste, el ágape no depende de la belleza o la bondad de su objeto. El ágape ama a malas personas, a personas feas y a personas miserables. Por cierto, ¿a qué hora se supone que acabamos? ¿En 5 minutos? Ah, en 10 minutos. Muy bien, perfecto. Número 2. El amor humano natural con el que nacemos y que todos tenemos descansa sobre un sentimiento de necesidad. Uno se siente pobre y vacío de sí mismo, de modo que requiere un objeto que enriquezca su vida. Un marido ama a su esposa porque la necesita, y sospecho que una esposa ama a su esposo porque también lo necesita. Ella cree que no lo necesita, pero sí lo necesita. 2 amigos se aman porque se necesitan.
En contraste, el ágape, infinitamente rico consigo mismo, no siente necesidad, no tiene necesidad. Dios no nos ama porque nos necesite. Y yo como pastor he sido culpable de decir a la gente que Dios les amaba porque les necesitaba. Eso fue antes de descubrir lo que es el amor realmente. Dios no te ama porque te necesite. Dios te ama porque Dios es amor. Esa es la razón. Número 3. El amor humano natural descansa sobre un sentido del valor. Puede verse muy claramente en algunas partes de África, donde incluso hoy en día existen las dotes. Si quieres casarte con una chica africana que apenas sabe cocinar, no sabe leer ni escribir ni contar, pagas una serie de vacas como dote. Pero si la chica ha ido al colegio 4 o 5 años y sabe leer y escribir, pagas más vacas como dote. Y si ha ido a la universidad, ella resulta muy cara. Y si resulta que ha ido a Inglaterra y estudiado en Cambridge y tiene un PhD, ella está fuera de rango. Y nuestro sistema es prácticamente igual. No es tan descarado, pero clasificamos a las personas de acuerdo a su valor. Hablamos más agradablemente al más importante que al inmundo. El ágape es completamente diferente a un amor como ese. El ágape crea valor en su objeto. Yo suelo decir que la palabra afecto en el Nuevo Testamento y quizá también en el Antiguo realmente significa placer. Efesios 1:5 habla del puro afecto de su voluntad, refiriéndose a Dios. La palabra significa placer. Dios encuentra placer. Él disfruta encontrando a alguien que está hundido, que es un adicto al alcohol o a las drogas, o a lo que sea, y que su vida carece de esperanza. Dios simplemente se goza en ver a ese individuo levantado de esa adicción y desesperación y convertido en una nueva persona. Eso es lo que hace el ágape. Número 4. Nuestro amor humano natural se imagina que es nuestro deber ir buscando a Dios. Y durante años he tenido una batalla para tratar de hacer entender a la gente que cuando Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, el verdadero significado en hebreo de la palabra buscad no es el significado que tiene en nuestra lengua. Buscadla si queréis en vuestra concordancia Strong y veréis que el verdadero significado es prestad atención. El rey Saúl, la noche que murió, pidió a sus sirvientes que le buscaran una mujer que tuviera espíritu de adivinación. Esa es la palabra ordinaria para buscar. Después dijo: para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Esta es la palabra traducida como buscad en Isaías 55:6. Así que cuando Dios dice buscad mi rostro, lo que Él quiere decir es prestad atención a lo que trato de deciros. Pero la idea de que debemos buscar a Dios es una idea pagana, incluso aunque se diga en la iglesia. El ágape es justo lo contrario. El ágape es Dios buscando al hombre y no al revés. Mi tiempo ya casi ha concluido. Veamos alguna otra ilustración. Nuestro amor humano siempre busca escalar más alto. Nunca he visto a un niño en el 4º grado que quiera retroceder a 1er grado. Eso nunca sucede. Difícilmente oirás de un pastor de una iglesia grande que quiera hacerse pastor de una iglesia pequeña. Y puede que nunca se os haya pasado por la mente en qué le gustaría convertirse al pastor de una iglesia grande. Siempre tratamos de escalar más alto. Sin embargo, el ágape es un amor que desciende.
Filipenses 2, del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir. Y es justo eso. Dios te dará ese sentir si tú no pones trabas. Permítele que te dé la mente de Cristo, quien, estando lo más alto posible en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo, como quien gira una botella hasta que cae la última gota. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Es el único hombre que en 6.000 años se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Ese es el paso número 6. El paso número 7 es la muerte de cruz. Y eso es lo que hace a los adventistas del séptimo día tan diferentes de las iglesias guardadoras del domingo. Y yo amo a la gente de las iglesias guardadoras del domingo. Yo soy un luterano de nacimiento. Una razón por la que amo el pensamiento de Anders Nygren es porque él pensaba que el hombre es mortal por naturaleza. Es imposible para cualquiera comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del ágape si cree en la inmortalidad natural humana, pues nunca podrá creer que Cristo murió en esa cruz. Y de ser así, esos 7 pasos que Pablo describe en Filipenses 2 carecen de sentido. Pero la gracia de Dios a los adventistas del séptimo día, indignos como somos, ha sido tan grande que nos ha dado la comprensión de que el hombre es mortal por naturaleza y por tanto que el Hijo de Dios verdaderamente murió en la cruz. Derramó su alma hasta la muerte, dice Isaías 53:12. Se vació a sí mismo. Y aunque sé que esto ocasiona grandes batallas, lo diré. Cristo murió nuestra segunda muerte. Si eso no os gusta, entonces lo diré de este modo. Él murió el equivalente a nuestra segunda muerte. Os ruego, en cuanto tengáis oportunidad, que por favor os arrodilléis y leáis el Salmo 22 y el Salmo 69 y descubráis qué significó para Cristo morir la segunda muerte en la cruz. Siento que mi tiempo haya concluido. Me levanté anoche para preparar este pequeño servicio. Querría haber estudiado también el Salmo 22 con vosotros, pero no puedo hacerlo pues el tiempo ha concluido. Oremos. Padre amante, gracias por la oración de Pablo por nosotros. Padre, por favor preserva esta oración registrada en tu trono. Y contéstala de modo que podamos comprender lo que Cristo hizo por nosotros. Padre, permite que nuestro yo sea crucificado con Cristo. Para los que somos pastores, Padre, pido que nuestros yoes y nuestro orgullo ministerial puedan ser crucificados con Cristo. Para los que somos maestros de escuela sabática, Padre, te pido que nuestro orgullo y arrogancia como maestros puedan ser crucificados con Cristo. A todos nosotros, Padre, por favor, permítenos decir con el apóstol Pablo y decirlo sinceramente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Padre, bendice mi débil esfuerzo de esta mañana para ayudar a nuestro querido pueblo a comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de tu amor por nosotros. En el nombre de Jesús, amén.